Bienvenido a dos ejemplos de identificación de un estiramiento horizontal o una compresión horizontal. G es una transformación de f donde G igual a xf. Queremos determinar el valor de A y el valor de B. Para hacer esto, será útil analizar las coordenadas de puntos correspondientes. Encontramos las coordenadas de estos tres puntos para F. Y luego estos tres puntos para G. Así que para F este punto aquí tiene coordenadas. Este punto tiene coordenadas, y este punto tiene coordenadas. Y entonces para G, tendríamos y. Ahora, al analizar estos puntos, avise cómo las coordenadas son iguales, lo que significa que no tenemos estiramiento vertical o una compresión vertical. Pero las coordenadas X han cambiado, lo que significa que tenemos un estiramiento o compresión horizontal. Debemos poder ver que de F a G, F se ha estirado horizontalmente para formar G. Mirando nuestra ecuación G igual a XF. Porque no tenemos un estiramiento vertical o una compresión A sería 1. Así que nuestro objetivo aquí es encontrar el valor de B, que afecta al estiramiento o compresión horizontal. Para una revisión rápida, otra vez, no se aplica en este caso, pero si tenemos y es igual a por F donde A es mayor que 1, tenemos un estiramiento vertical, que vemos aquí por y es igual a 2 por F. Y si A está entre 0 y 1, tenemos una compresión vertical, que vemos aquí por I igual 0.5xf. Pero, de nuevo, en nuestro caso, porque tenemos un estiramiento horizontal, estamos preocupados por encontrar el valor de B, así que en esta forma, si B es mayor que 1, realmente tenemos una compresión horizontal que vemos aquí por I igual F. Y si B es entre 0 y 1, tenemos un estiramiento horizontal, que es nuestro caso, que vemos por I igual F. Y esto debe tener sentido porque aviso como para los mismos valores de función de igual f. Para I igual f tomaría valores x más grandes. Tener los mismos valores que f. Por ejemplo, aquí aviso como si x fuera 8, 0.5 por 8 sería 4. Cuando x es 8 esto sería f. El mismo como un valor de función cuando x es 4 para la función básica de padres. Pero para encontrar el valor B es un poco más truco que determinar el valor de A. Si comenzamos con una función de padres, multiplicaremos cada x coordinar por un B para determinar las coordenadas x de la función estirada horizontalmente o comprimida. Así que podemos determinar lo que multiplicamos. Para encontrar las coordenadas x correspondientes, deberíamos establecer ese valor igual un B. Y luego resolver para B. Así que volviendo a nuestro ejemplo, si miramos los X valores correspondientes. Aviso como menos 2 por 2 igual menos 4, 1 por 2 es igual a 2, y 3 por 2 es igual a 6. Que no significa B igual 2. B es realmente igual al reciprocal de 2 o 1 2. Entonces, podríamos establecer una ecuación como 1 dividido por B igual 2 y resuelve para B, pero será el reciprocal de 2 o 1 2. Vamos y mostremos que, ponga esto sobre 1, vamos y cruzamos multiplícamente 2xb es 2b de B es igual a 1 por 1. So 2b igual 1, dividir ambos lados por 2, B igual 1 2. Lo que significa G es igual a. De nuevo, A es un porque no tenemos un estiramiento o compresión vertical. Así que tenemos F. So A igual 1 y B igual 1 2. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. De nuevo, encontremos las coordenadas de puntos clave en cada gráfico. Entonces encontraremos las coordenadas aquí, aquí y aquí en F. Tenemos, y.
Y entonces para G, encontremos las coordenadas aquí, aquí y aquí. Tenemos, y este es un pequeño truco aquí porque aviso de que el punto alto en F está a la izquierda, y el punto alto en G está a la derecha, lo que significa que este punto aquí corresponde a este punto. Y este punto aquí corresponde a este punto. De nuevo, aviso como los puntos correspondientes tienen las mismas coordenadas, lo que significa que no hay un estiramiento o compresión vertical, pero las coordenadas X han cambiado, y también se han reflejado a través del eje vertical o del eje, y lo que significa F ha sido comprimido horizontalmente. Y también reflejado a través del eje y ahora comparemos las correspondientes X correspondientes. Así que compara -6 y 2, 3 y -1 y 0 y 0. Queremos determinar qué tiempos estas X coordenadas nos darían estas X coordenadas. Podemos determinar ese valor, entonces B es el reciprocal de ese valor, por lo tanto, puede ser útil configurar una ecuación en este caso. Queremos saber -6 porque es igual a 2, so -6 por X es igual a 2. O si queremos, 3X que sería -1, 3XX igual -1. Esta ecuación es más fácil de solucionar. Dividiendo ambos lados por 3 tenemos X igual -1 3. Por supuesto, podríamos resolver esta ecuación también y todavía obtener -1 3. Otra vez, esto no es B, B es un reciprocal de este valor, así que B sería -3. Pero si queremos, podemos configurar una ecuación y el Z1 dividido por B igual -1 3 más multiplicar y resolver para B. Tenemos B igual 3 o B igual -3. Recuerda la lección sobre reflexiones. Si B es negativo tenemos una reflexión a través del eje Y, que ya notamos. Tenemos G igual F. Entonces, otra vez, A es 1 y B es -3. Espero que hayas encontrado esto útil.